Empezaré indicando que la predictibilidad en las decisiones judiciales, la interpretación y aplicación de las normas en materia procesal penal son nacionales, son universales, y las reglas o interpretaciones y aplicación de la ley en Lima, en Chiclayo o en Trujillo no pueden ser diferentes, señora magistrada. Eso es una garantía también del ciudadano y de los procesados. En ese sentido, señora juez, este pedido de cese de prisión preventiva o sustitución de una medida por arresto domiciliario, dadas las circunstancias médicas que presenta mi patrocinado, acreditado por profesional médico, señora juez, responden o calzan o se circunscriben, uno, en el artículo 283 del Código Procesal Penal, que regula el cese de prisión preventiva, en la norma específica que regula el arresto domiciliario, en cuyo inciso 2 fija una enfermedad grave como es el asma, la obesidad y las secuelas o la sintomatología propia de COVID como una enfermedad grave. Además de ello, la situación de hacinamiento que genera, que promueve y que asegura un contagio sumado a la comorbilidad de la obesidad y de los problemas respiratorios acreditados, nos ponen en una posibilidad inminente de pérdida de la vida de mi patrocinado. A esto, señora juez, del principio de legalidad, se debe también recordar, y así lo estamos sustentando, en la jurisprudencia que viene sentando el subsistema anticorrupción de Lima, en los casos de gravedad, de notoriedad, de conmoción social, como son los casos de Odebrecht, donde no solamente están siendo imputados por organización criminal, ni siquiera por banda, doctora, organización criminal, y están siendo imputados por delitos sumamente graves, que son delitos de corrupción de funcionarios que han sido calificados como un flagelo a nuestra sociedad. Sin embargo, señora magistrada, a partir de la salida del árbitro Martin Richard Tirado, la excarcelación de Susana Villarán, pasando últimamente, señora juez, por el arresto domiciliario otorgado por el doctor Chávez Tamariz al señor Miguel Castro, recordemos. Doctor, fíjense el caso concreto. Esas jurisprudencias no son vinculantes. Señora juez, déjeme leer la fundamentación. La jurisprudencia sí fundamenta nuestra pretensión. Ya usted verá si lo valora o no lo valora, doctora, pero este último caso es de suma importancia. ¿Por qué? Porque este señor Miguel Castro, que era el teniente gobernador o el principal regidor de Susana Villarán, a pesar de su juventud, a pesar de no tener COVID acreditado, ha bastado para que el valiente doctor Chávez Tamariz, y coherente y consecuente con sus decisiones, señora magistrada, y que no le han pesado, tratándose de delitos tan graves, ha dictado arresto domiciliario para prevenir un posible contagio, ni siquiera para prevenir la muerte de este señor. En ese sentido, señora juez, hemos presentado en nuestro escrito de solicitud de prisión preventiva, fundamentalmente sustentados en la pérdida de proporcionalidad de la medida, así como en la razonabilidad. Esto, señora juez, para recordar que la prisión preventiva, si bien es cierto, es una medida legítima que busca proteger y cautelar los fines del proceso, también tiene la necesidad de evitar, restringir, anular y violar flagrantemente otros derechos que mi patrocinado tiene, como la vida y la salud, por supuesto. La medida de prisión preventiva que usted mantiene en el tiempo, señora juez, no autoriza la restricción o la afectación a la salud, menos a la vida. Solamente autoriza la restricción de la libertad con fines de lograr los propósitos del proceso. Llámese arraigo, llámese ejecución de la pena y de la posible reparación civil, que a la fecha está pendiente porque siendo beneficiado por la presunción de inocencia,
este caso recién tiene una acusación. Sin embargo, esta detención con fines preventivos ya tiene cerca de 3 años, señora juez, y que mantenerla en el tiempo bajo estas circunstancias de peligrosismo a la salud y a la vida por la pandemia COVID la convierten en desproporcionada e irracional. Señora juez, mi patrocinado durante los tiempos normales ha solicitado su cese de prisión preventiva sustentado en nuevos actos de investigación, situación que fue denegada por su despacho y ha sido confirmada por la sala competente. Sin embargo, a partir del mes de marzo del 2020 se ha establecido, y es algo notorio, cosa que no necesita prueba, se ha dado una circunstancia médica, una circunstancia social, y se han dado hechos de peligrosismo que han sido recogidos por la normatividad especializada del Ministerio de Salud, por el Poder Judicial, en el sentido de tomar medidas para prevenir y combatir el COVID. Y cómo no, señora juez, las medidas, incluso la directiva que últimamente han emitido para los jueces y para el propio Ministerio Público, en donde les exigen de oficio puedan revisar las prisiones preventivas, sobre todo la proporcionalidad y la razonabilidad. En este caso, la sola situación existente, comprobada y evidente de la cierre de fronteras, la limitación al tránsito, la dificultad o la imposibilidad de desplazarse como uno normalmente lo hace en tiempos de normalidad, también abonan este pedido en el sentido de que el peligro de fuga que sustentó su prisión preventiva, señora magistrada, al comprender como único elemento de valoración la grave pena que se solicita o que se espera para los delitos de extorsión y banda criminal, esta sirvió para entender su magistratura que iba a fugar. Sin embargo, esta situación de fuga por la comprobada situación de inamovilidad y cierre de fronteras ejecutado por el COVID, señora juez, ha hecho perder, ha hecho cesar, ha anulado esta razón que tuvo usted en su momento y que hoy en día se ve restringida o anulada, porque no es posible comprar un pasaje aéreo, no es posible comprar un pasaje interprovincial, no es posible salir de la localidad. El segundo elemento, señor magistrado, que no ha sido objeto de evaluación, incluso para la suspensión del plazo de prisión preventiva, es el estado de salud de mi patrocinado. Mi patrocinado, señora juez, es una persona obesa, es una persona joven, obesa, con antecedentes asmáticos y que estando en prisión ya en el penal de Guacariz y que tenemos información pública a través de los portales de información y hemos adjuntado en nuestro pedido, ya ha ingresado en este grupo social contaminado y contagiado por el coronavirus. Es más, ha habido internos, según la información que hemos logrado obtener de las redes sociales y que hemos adjuntado a nuestro pedido, ya ha habido personas contagiadas por este virus en este penal. En este sentido, señora juez, mi patrocinado, a partir de finales de abril, señora juez, ha empezado a tener sintomatología propia del COVID y que están recogidas en la resolución del Ministerio de Salud 139-2020, en el sentido, por ejemplo, de tener fiebres altas superiores a 38 grados, según me informa mi patrocinado vía telefónica, tiene estornudos repetitivos, tos constante que le llevan a incluso tener dolores en los pulmones. Señora juez, tiene flema, tiene mucosidad abundante, diarrea, señor magistrada, y que por esa situación ha pedido información, ha pedido ser atendido por el personal médico del INPE y hemos adjuntado una solicitud en la que él pide un certificado médico, señora juez, y que al día de hoy, para responder su inquietud respecto a la participación de los órganos médicos oficiales, no hay respuesta, doctora. No hay respuesta, pero hay evidencia de que mi patrocinado tiene un cuadro clínico de gravedad que afecta a su salud y que probablemente de mantenerse esta inacción, esta omisión, esta exposición al riesgo, pueda fallecer, señora magistrada. En ese sentido, hemos adjuntado también una solicitud en la que de puño y letra mi patrocinado
ha solicitado al personal médico del INPE para que se le evalúe y se le pueda expedir el certificado. Se ha adjuntado, señora juez, un informe médico privado que no quita mérito, señora juez, porque el Código Procesal Penal en lo referido a los medios probatorios, a los documentales, no tiene limitación alguna, como usted está planteando desde el inicio. Usted va, con su apreciación, señora juez restringida, va en contra de la libertad probatoria que tienen las partes y que sustentan este nuevo sistema. La libertad probatoria, señora juez, mientras respete la legalidad que se establece en el Código Procesal Penal, y este documento, señora juez, respeta el artículo 156, 157 del Código Procesal Penal, en el que indica, 1, los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por ley. Es decir, señora juez, el que usted exija, antes de incluso de entrar a debatir este pedido, que se cuente con un informe médico haciendo una interpretación en contra del procesado y violando flagrantemente el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, señora juez, no es de recibo y usted tiene que analizar la información que este médico profesional ha expedido. En ese sentido, señora juez, tal como le hemos adjuntado en el PDF y que obra en su poder y del Ministerio Público, basta con indicar que el doctor Joshua Peña Benítez, el día 29 de abril de 2020, según información también brindada por la familia de mi patrocinado, han sostenido comunicación telefónica con el médico, ya que el médico, tal como lo señala en su segunda hoja de este informe, viene tratando en el Centro Médico Velomedic SAC desde abril del año 2017, recibiéndolo en constantes oportunidades por sus crisis asmáticas y su recidiva a no lograr el peso ideal. Precisa este médico, este informe médico se realiza en el año 2020, fecha de abril, puesto a lo acontecido de la pandemia COVID-19, el paciente viene a ser una persona de alto riesgo de contaminación de la enfermedad, por lo tanto su manejo será complicado si él llega a infectarse y pronóstico de vida será bajo y la posibilidad de morbilidad es elevado. ¿Esto por qué lo dice, señora magistrada? Primero, porque lo viene tratando de manera continua desde el 2017. Y él, en su oportunidad, ha encontrado en el aparato respiratorio roncantes y silbantes en ambos campos pulmonares, se auscultan estertores a nivel de tráquea, aparato cardiovascular, se auscultan ruidos cardíacos rítmicos sincrónicos sin ruidos agregados, saturación de oxígeno 78%, diagnóstico insuficiencia respiratoria aguda, asma bronquial, obesidad mórbida, EPOC, tratamiento hidrocortisona, ampolla 5, prednosina 20 miligramos, Foster inhalador, Flumicil 200 gramos, tabletas efervescentes, dieta hiposódica e hipocalórica, evitar sedimentarismo, ejercicios regulares 1 a 3 veces por semana, interconsulta a nutrición. Señora juez, como dijimos, el principio de libertad probatoria, es más, y nosotros en nuestro pedido de hace ya una semana, pedimos que su despacho ordene la comunicación telefónica de este profesional. Sin embargo, su despacho no ha emitido resolución alguna respecto a este punto. Y ahora usted tácitamente nos está indicando de que tiene o es dificultoso que usted analice este documento cuando le estamos demostrando que por principio de libertad probatoria usted no puede dejar de analizar. En ese sentido, estas dos situaciones de no contestación por parte de su despacho y aceptar o no aceptar con resolución motivada la participación de este médico, pues no puede servir para descartar la evaluación de este informe. Y segundo, este informe, señora juez, calza perfectamente en la resolución 138/2020, en la que el Ministerio de Salud, el MINSA, ha establecido cuáles son los criterios y parámetros
para considerar a una persona en riesgo. Y esto, señora juez, se sujeta, se vincula íntimamente al caso antecitado de Miguel, el regidor principal de Susana Villarán, Miguel Castro, en el sentido de que Miguel Castro tenía 45 años, pero por tener estos antecedentes de comorbilidad, le dieron el arresto domiciliario. En este sentido, señora juez, esta resolución, la resolución del Ministerio de Salud calza perfectamente con los hallazgos médicos que tiene mi patrocinado, calza con el informe de la Defensoría del Pueblo número 820, en el que señala que el sistema penitenciario está en crisis y es el deber de custodiar la salud y la vida de los internos. Esto recordando que el año 2017 a la fecha, el INPE se ha declarado en emergencia, no solamente seguridad, sino también sanitaria. Señora juez, el informe de derechos humanos, señora juez, de la Corte San José Costa Rica, el informe especial que también se ha dictado sobre las medidas de prevención, de las medidas preventivas. Es decir, señora juez, el solo hecho de que mi patrocinado tenga obesidad, haya tenido tratamiento asmático, haya estado utilizando el inhalador, señora juez, como lo señala su médico tratante, es razón suficiente para que pueda usted llegar a la conclusión de que bajo este contexto nuevo, diferente al contexto de completa salud de mi patrocinado, en el que dictó la prisión preventiva, se le pueda cambiar a una comparecencia con restricciones, señora juez, porque ha desaparecido el peligro procesal, la medida es desproporcionada e irracional, y sobre todo porque su medida no ha ordenado restringir la salud como está afectada y la posible vida de mi patrocinado. En ese sentido también hemos presentado como prueba un habeas corpus, señora juez, justamente para proteger su salud, ya que el INPE, incumpliendo su deber de proteger la salud, señora juez, a la fecha no ha procedido a realizarle ni siquiera la prueba rápida. Es más, ni siquiera responden al Poder Judicial si se le ha hecho o no se le ha hecho la prueba rápida, pero por información de mi patrocinado, vía telefónica, por supuesto, porque no está restringido su derecho a comunicación, nos ha informado en la mañana que se encuentra teniendo síntomas de escalofríos, mucosidad constante, señora juez, y que simplemente está tomando medicación privada, pero no está tomando su nebulizador o la medicación que su médico tratante le ha venido dando desde el año 2017. Es decir, hay una situación de peligro, ya está comprobado que su salud está afectada y más bien ahora se trata de descartar el peligro para su vida. No se está pidiendo, señora juez, que lo absuelvan. No se está pidiendo, señora juez, que lo declaren inocente. Señora juez, lo que se está pidiendo es que le varíen a una medida de comparecencia que, siendo menos gravosa, que va a proteger la vida y la salud, porque le va a permitir salir a seguir con su tratamiento y de paso, señora juez, evitan el mayor contagio, que es el fin último de las libertades que se están dando en este contexto de pandemia, porque esa es la finalidad de utilidad médica social de los cambios de prisión, que es evitar el contagio debido al hacinamiento. El hacinamiento es un tema muy probado, doctora, que también sustenta y ha sustentado en el caso de Miguel Castro, en el doctor Chávez Tamariz, en el caso de Oviedo, en la sala de apelaciones, que no pueden garantizarse. Y finalmente, doctora, de no ser el caso, de no ser atendido por su despacho, el cese de prisión preventiva que está acreditado, doctora, ha relajado, ha desvanecido el peligrosismo procesal que dio función a su medida, señora juez, al amparo del artículo 200, para que se le apliquen las restricciones, o en su defecto, se le aplique un arresto domiciliario al amparo del artículo 290. ¿Y cuáles son las razones, señora juez? Las razones son estrictamente médicas, corroboradas, señora juez, y que están reconocidas por la normatividad, incluso del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. ¿Por qué, doctora? Porque si a ustedes se les está permitiendo, se está obligando el teletrabajo, ¿para qué? Para evitar contacto, porque es el contacto lo que genera el contagio. Imagínense que mi patrocinado hoy por hoy está dentro de una celda que no pasa los 5 metros, compartiendo con más de 20, 30 personas por el hacinamiento. Es más que seguro, señora juez, que mi patrocinado podría ser cadáver en un poco tiempo, señora juez. Más aún, está acreditado que tiene
obesidad y tiene problemas respiratorios como el asma. Es más, toma medicamento para esto. Finalmente, señora juez, estos pedidos de variación o estas modificatorias, como lo dice el doctor Chávez Tamariz en sus resoluciones constantes, que no, doctora, o sea, ha privilegiado la imputación de la Fiscalía de Crimen Organizado por delitos tan graves, señora juez, no ha tomado, ha medido una proporcionalidad a favor del imputado, debido, señora juez, a la situación de humanidad que se tiene que también analizar en este sentido. Humana son las penas que cumplen justificadamente sus funciones, pero se convierten en inhumanas cuando van más allá de la afectación que legítimamente se permite a una persona procesada o sentenciada. Más aún, si mi patrocinado todavía está siendo sospechado de cometer delito, se está convirtiendo en inhumana esta pena, esta medida, señora juez, porque está afectando ya la salud y probablemente la vida de mi patrocinado. Por estas razones, doctora, de no aceptarse la comparecencia con restricciones y la imposición de una caución por las razones médicas comprobadas, solicito que usted varíe de oficio o sustituya la prisión preventiva por un arresto domiciliario que también el doctor Medina, acá en Trujillo,